Gracias por tu presencia. Llénanos, Señor, háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Hermanos, yo espero que aquí salga fortalecido, animado, bendecido, amén. Y que pueda ser alguien que pueda salir de bendición y de impacto en todo lo que representa en los siguientes días. La palabra pacto en el Antiguo Testamento aparece en unas 275 veces. En el Nuevo Testamento aparecen unas 33 veces. Sin embargo, tiene un significado muy importante. Tiene que ver con una alianza, un compromiso, un convenio establecido entre ambas partes y que genera una estrechez de un compromiso mutuo. Se hace un pacto y un compromiso mutuo. Ahora, hay diferentes tipos de pacto. Hay pactos con uno mismo. Dice la palabra ahí en ¿dónde? Job 33, 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Está hablando de hacer un compromiso con Dios para guardar lo que podía ver sus ojos. Pero también había hecho un pacto consigo mismo para no mirar a alguna mujer extraña o ajena, ¿verdad? Qué bueno sería para nosotros hacer pactos para nosotros mismos. Me hago el compromiso de guardarme para el Señor hasta que me case. Jóvenes, ¿estamos aquí? ¿Verdad? Voy a guardar mi virginidad, mi sexualidad hasta que no me case. Y hago un pacto conmigo mismo delante de Dios, ¿verdad? Y hacemos pactos también con amistades. Había hecho Jonatán pacto con David porque le amaba como a sí mismo, en primer libro de Samuel 18:3. Pero también hay pactos entre Dios y el hombre. Dice la palabra que bueno, antes de eso dice que entre esposos, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías 2:14. Hemos hecho un pacto con nuestro esposo y nuestra esposa. Hoy día las bodas se celebran un contrato civil, ¿verdad? Va usted hasta un juez civil y ellos dicen: estamos aquí delante de estos testigos para celebrar un contrato y un compromiso ante todas estas personas, en el cual, y te empiezan a leer todas las cosas. Ese es un contrato. Pero con Dios no hacemos contratos, porque los contratos son falibles, pueden romperse. Si una de las dos partes no lo cumple, se rompe. Aquí el pacto, Dios nunca ha violentado su pacto. Él no se retracta, Él no se equivoca y Él siempre ha permanecido en el pacto. Los que hemos quebrantado los pactos somos nosotros, como personas o seres humanos, desde cuando se trata delante de Dios. En el matrimonio, por eso es importante la situación del civil. Pero también es muy importante el compromiso que hacemos delante de Dios. Porque ante la sociedad hacemos un contrato, pero ante Dios hacemos un pacto. Amén. Un pacto de amor. Ahí tengo una pista, vamos a cantarla. No se crean. Así que Dios ha establecido un pacto con la humanidad. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Deuteronomio 5, Dios. Quiero hablarle acerca del pacto porque Dios ha establecido un pacto desde el Antiguo Testamento, pero también Jesús vino a establecer un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Se le conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Incluso se le conoce también como Antiguo Pacto o Nuevo Pacto, según las Escrituras. Pero estas verdades son la base de nuestra vida cristiana. Son la base fundamental de nuestro compromiso con Dios. Y en el Antiguo Testamento hay una realidad de lo que sucedió en el Antiguo Testamento, viene a ser la sombra o el reflejo de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. Por tanto, la palabra también testamento proviene del vocablo latino que significa pacto. Esto parece indicar, ¿verdad?, que por medio de los pactos Dios tiene una comunicación con la humanidad, con los hombres. Al hablar de hombres hablo también de mujeres. Y Dios tiene ese lenguaje y ese medio de comunicarse con nosotros por medio del pacto. Porque por medio del pacto Dios comunica lo que Él espera de su pueblo. El pacto es algo que Él establece, pero también Él dice: yo espero esto de ti. Establezco este pacto porque espero también esto de ti, de tu parte. Le ofrece también al pueblo bendición, pero también estipula en Deuteronomio 28 consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, porque Dios se compromete con un pacto. Por tanto, la Biblia se maneja en este sentido del nuevo pacto también, del nuevo pacto. Pero antes de entrar a lo que es el nuevo pacto, del pacto con Jesús, la Biblia maneja tiempos y se le llama dispensaciones. Estos tiempos o dispensaciones son determinados por Dios, en los cuales se establece algo.
para poderle, establece algo con la humanidad, para poder llevar a cabo su plan y propósito años, otros 1500 años. Y en ese tiempo era necesario un tipo de llevar a cabo las cosas. A eso se le llama, en ese tiempo determinado se le llama dispensación. Por ejemplo, bueno, vamos a ir viendo unos por unos. Por ejemplo, empieza el pacto con Adán, el pacto adámico. Y cuando empieza a hacer pacto con el hombre, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente suya, esta te herirá en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Se fijan algo muy interesante: Dios no maldijo al hombre, maldijo a la tierra por causa de la desobediencia del hombre. En el plan de Dios no está el maldecirnos. Eso es lo que el diablo si quiere hacer, quiere traer maldición. Sin embargo, hay una consecuencia de nuestra desobediencia que provoca maldición. La consecuencia de nuestra desobediencia provoca maldición. Y eso habla de que es importante cuidar el pacto que se hace con Dios, cuidar nuestros caminos y caminar en el compromiso que Dios ha establecido. Cuando Dios hace el pacto con Adán, fue un pacto condicionado, en el cual la vida, la bendición, la muerte o la maldición dependían de la fidelidad de Adán hacia Dios. Ese pacto estaba condicionado. En ese tiempo ese tiempo de dispensación, había Dios establecido un pacto con Adán, pero le dijo: si tú comes de este árbol, va a producir muerte en tu vida. Y vemos la consecuencia, ¿verdad? No se menciona en Génesis como pacto lo que hizo Dios con Adán. Sin embargo, en el libro de Oseas sí hace referencia de lo que habría de ser el pacto con Adán. Vemos ahí en Oseas 6:7: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Hace referencia de lo que sucedió en el huerto del Edén, de que se había prevaricado, habían fallado con el pacto que Dios había establecido con ellos. Dios no falló, falló el hombre. Y vemos que en consecuencia de todo esto, pues viene todo lo demás. Pero dice también en Romanos 5:18: así que como por la transgresión de uno, ¿de quién es ese uno? Adán. De Adán, por la transgresión, por lo que no cumplió, por ese uno que fue Adán, dice, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno. ¿Cuál fue esa justicia de uno? ¿Quién fue justo? Fue Jesús. Por la justicia de Jesús, dice, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, diga conmigo aquí, eso me incluye, somos constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Por la consecuencia del nuevo pacto en Jesús. Ahora viene al cabo del tiempo, después de ese tiempo de años, surgen las genealogías, surge el desarrollo de la historia, y viene el pacto después con Adán. Él dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Mi arco ha sido puesto en las nubes por señal del pacto entre mí y la tierra, ¿verdad? Ya no destruiré más a la tierra, hago un pacto, ¿verdad? En este pacto que fue hecho con Noé y sus hijos, y mientras repite algunos rasgos del pacto adámico, también había introducido algunos principios de un gobierno humano que Dios estableció con ellos, pero también como un medio para poder frenar el pecado. Sin embargo, ese tipo de pactos del Antiguo Testamento no fueron suficientes, porque el compromiso estaba establecido por Dios, pero los hombres seguían prevaricando, transgrediendo y cayendo en pecado, y eso invalidaba el pacto. Eso invalidaba la bendición. Cuando hablamos de pacto, hablamos de la bendición de Dios. Cuando hablamos de pacto, hablamos de la salvación de Dios y del propósito eterno que Dios tiene para cada una de las personas. Cuando Dios está en el asunto de restaurar lo que Él estableció en un modelo original con la humanidad.
Y cuando nosotros caemos en el pecado, se empieza a perder la identidad, ¿por qué? Porque Él nos creó a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Empezamos a distorsionar lo que Dios quiere hacer con nosotros y a llamar bueno lo que es malo y a lo malo que es bueno. Por tanto, pasa el tiempo ahí con Noé y al no cumplirse los pactos, se levanta un hombre llamado Abraham. Y de ahí viene el pacto ahora con Abraham. Y Dios establece ese pacto ahí en Génesis 17 del 1 al 8. No lo voy a leer todo. Pero Abraham tenía 99 años cuando le apareció a Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y el versículo 3 en adelante, Dios le habló diciendo: he aquí mi pacto es contigo, Abraham, y serás padre. No solamente Dios establece un pacto. Recuerde, pacto implica consecuencia de bendición. Cuando Dios establece el pacto con Abraham, le está diciendo las consecuencias que iban a venir sobre Abraham. Y le dijo: y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Cuántos quieren que Dios prospere y dé bendición cuando Él establece un pacto contigo? Amén. Amén. Y Él estableció un pacto, pero lo interesante, usted puede decir: es que Dios lo hizo con Abraham, ¿qué tengo que ver yo? Viene una hermosa revelación de la palabra que dice que es un pacto que establece con Él, su descendencia en sus generaciones, pacto perpetuo para ser su Dios. Y a ti te daré a tu descendencia. Y empieza a darle todas las promesas, pero fueron dadas a Abraham de que él tendría descendencia, que tendría mucha bendición personal y que su nombre sería grande, y que él personalmente no solamente era bendecido, sino también iba a ser de bendición a los que lo rodearan. La segunda cosa que podemos ver en este pacto es que Abraham, de él emergería la nación de la cual Dios iba a escoger las tribus para poder establecer su compromiso con el pueblo judío. En el propósito de Dios esto se refiere a Israel y sus descendientes de Jacob, quienes después formaron las 12 tribus. A esta nación fue la que Dios estableció para darle la herencia de la tierra prometida. Pero además había otro compromiso del pacto que Dios había establecido con Abraham. Por medio de Abraham vendría una bendición al mundo entero. Dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No está hablando solamente del pueblo escogido por Dios, y nosotros no somos descendientes de Abraham. Nosotros todavía tenemos el nopal aquí impregnado, ¿verdad? Por aquellos que piensan que pueden ser judíos y judaizar. No, nosotros somos mexicanos. Pero fue extendida esa bendición aún a los gentiles, pero por causa de Jesús. Vamos a ver eso más adelante. Entonces vemos que hay un canal de bendición y de revelación que Dios iba poniendo a través de los años por medio de los profetas. Iba hablando el Señor a través de lo que había de estar revelando de su pacto. Pasa el tiempo, se cumple un tiempo de dispensación, y viene después con Moisés, viene el pacto mosaico, o en el pacto del monte Sinaí, que establece los 10 mandamientos con las tablas de la ley. Y vemos que en Éxodo 34:10 él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. Una vez más, la iniciativa es de Dios. El pueblo se perdía, el pueblo se alejaba de Dios, empezaba a adorar a sus dioses, pero ellos decían: necesito levantar a alguien para establecer un pacto, para continuar mi plan, continuar mi propósito. Y pasan los años y Jehová establece, conforme a lo que había hecho con Israel, estableció el pacto por medio de las tablas, los mandamientos. Fue la voluntad expresa de Dios a través de las tablas de la ley. Y vemos que los juicios de Dios estaban relacionados con la actividad del comportamiento de las personas del pueblo. Tenía que ver con un comportamiento cívico, no solamente espiritual, pero también había algo espiritual en la vida social, cívica y espiritual del pueblo. Y Dios empieza a establecer los principios que Él quería llevar a cabo en el pueblo en el Antiguo Testamento. Vemos más adelante en Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico. Vemos en el libro de Levíticos que Dios establece leyes sociales, leyes de higiene, leyes
del altar, de cómo llevar el culto, cómo llevar la relación que ellos podían tener unos con los otros, y empezar a establecer un pueblo apartado para Él. Sin embargo, seguía habiendo fallas. El pacto que Dios hacía era perfecto. El problema es que había muchas reglas y había muchas leyes. Y el problema es que la gente no obedecía esas leyes y empezaba a perderse otra vez en el camino. Y decía Dios, pues como que no les está funcionando esto. Les estoy mostrando mi voluntad, les estoy haciendo expresa mis caminos, mis ordenanzas, y no está habiendo respuesta de ellos hacia mí. Vemos que pasa el tiempo y viene David, el pacto con David, el pacto davídico, y tiene algunos elementos muy importantes. Uno de ellos es que Dios había dicho a David que habría de tener un hijo quien le sucedería a él como rey y consolidaría su reino. Esto habla que Dios haya puesto sus ojos en David, el menor de la casa de Isaí, cuando él no era el más apto, era el pastorcito allá atrás de la casa, donde nadie le tomaba en cuenta, y que aún a pesar que tenía el llamado y había sido ya ungido por rey, no podía ejercer el reinado porque estaba Saúl. Me atrevo a decir que en el plan original Saúl debía de continuar con esa descendencia, porque él había sido establecido por rey. Una de las dispensaciones que mencionan los teólogos, no se ponen de acuerdo porque manejan tres tipos de teorías en la teología. No voy a entrar en detalle en esto, pero la que más normalmente se han ido las denominaciones o las congregaciones son por las 7 dispensaciones. Hay algunos que dicen que son 3, otros que dicen que son como 30 dispensaciones. Imagínense, ¿verdad? No se ponen de acuerdo. Pero sí hay una forma muy marcada en 7 de ellas, 7 temporadas, 7 tiempos, 7 épocas que marcaron la historia del ser humano por medio del compromiso con Dios o el pacto que Dios hacía. Y dentro de estas dispensaciones hay un momento en el cual tiene que ver con el gobierno del hombre, en el cual la gente ya no quería el gobierno de Dios. Es cuando se levantan los jueces y la gente decía: Señor, ya no queremos que tú seas nuestro legislador y nuestro Señor, queremos levantar nosotros gobernantes. Y empieza ese tiempo, esa temporada de dispensación, en el cual el hombre hace hasta cierto punto a un lado a Dios, tomando en cuenta a los profetas, pero pone a personas que los gobiernen. Y ahí es donde en este tiempo Dios, en su voluntad permisiva, permite que Saúl sea el rey. Era voluntad de Dios. A lo mejor no sería el trono de David, sería el trono de Saúl, ¿verdad? Hoy día. Pero sin embargo, Dios no se equivoca. Diga conmigo: Dios no se equivoca. El hombre sí. Porque cambió el corazón de Saúl, y al cambiar el corazón de Saúl desobedece a Dios y pierde. Y dice el Señor: me pesa haber puesto a Saúl por rey. Me suscitaré a alguien más para que continúe, porque Saúl ha sido desechado. Y Saúl continuó en el reinado, pero ya no bajo el respaldo de Dios, por causa de la desobediencia. Rompió el pacto por causa de la desobediencia. Vemos que había falibilidad. No era infalible el hombre, no es infalible. Había fallas. Y vemos que Dios se suscita a alguien, que es David, y dice: no, de ti vendrá el remanente, vendrá el pueblo escogido, no faltará quien gobierne en tu casa. Y vemos establecido en las escrituras que a través de los años en David, su hijo Salomón y los sucesores fueron reyes. Dios cumplió su pacto. Y lo interesante es que a pesar del error de David, cuando escribe el Salmo 51, si no me equivoco: ten piedad de mí, oh Señor, ¿verdad? Había fallado. Se dice que algunos de los salmos fueron escritos por causa del pecado que había hecho David cuando se metió con Betsabé, incurriendo y matando al marido de Betsabé. Pero a David se le conoce como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo? Si falló. Sí, pero él se arrepintió. Cuando Dios le da la oportunidad a Saúl por medio del profeta de Samuel, le dice: ve con Samuel porque ha hecho locuras este hombre. Está ofreciendo sacrificios cuando solo los sacrificios son de los sacerdotes y él es rey. Y hay aquí algo interesante: Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento solamente el rey podía ejercer el reinado y solamente el sacerdote podía ejercer el sacerdocio. Pero en Cristo Jesús, en el pacto, ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿No das un aplauso al Señor por eso? Aleluya, aleluya.
A lo mejor nos están aplaudiendo diciendo, pastor, no le estoy entendiendo, pero yo apoyo lo que usted dice, gloria a Dios. Yo espero que lo pueda comprender, porque esto trae una revelación espiritual muy poderosa en su vida. De que usted no solamente están en un antiguo, no está, usted y yo no estamos en un antiguo pacto para ejercer un reinado o un sacerdocio, que era una limitante. Ahora, en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, somos reyes y sacerdotes. Tenemos una autoridad en Cristo, pero podemos ofrecer sacrificios de alabanza al Señor, entregar nuestra vida y ser ese sacerdocio que Dios quiere levantar en la casa de cada uno de nosotros. Amén. Que tiene una comunión íntima con el Señor. Y vemos que en David el trono no le sería quitado, la casa, el trono y su reino serían establecidos para siempre. Vemos que en ese tiempo de dispensación, a pesar del gobierno del hombre, Dios se glorifica y hay uno que se empezó a levantar y que a pesar de sus fallas reconoce su pecado, se pone en silicio, la consecuencia de su desobediencia, muere su hijo que fue concebido en pecado o en una situación incorrecta. Hay consecuencias y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, ¿verdad? Y ya se lo dio, es consecuencia de mi pecado. Y tuvo una actitud diferente. Saúl decía, cuando Samuel se acercó a Saúl, le dijo, locamente estás haciendo, ¿qué es esto que haces? Oigo el balido de las ovejas y la gente y te dijo el Señor que destruyeras todo. Y Saúl se justificó, es que el pueblo quería traerse lo mejor de nuestros enemigos. Sí, pero Dios te dijo que destruyeras todo. Son pocas las veces que Dios decía que destruyeran todo, porque una de las leyes de guerra era que el pueblo tenía derecho por ley de guerra y que Dios lo permitía apropiarse de los bienes, de las riquezas de los pueblos enemigos, aún de las doncellas, de los terrenos, pero hubo casos específicos que Dios decía, vas a ir y vas a destruir todo, porque anatemas hay maldición en ellos y yo no quiero que traigas nada maldecido a tu casa. Pero Saúl no hizo caso. Dijo, es que el pueblo quiso esas burritas, quiso esas chivas, se las trajeron y pues yo soy más bueno que Dios, Samuel. Dios no se fija en que hay que alimentar a la gente. Mira, déjalos que agarren todo para que se alimente. Vamos a bendecirlos. Yo sí los voy a recompensar. Tremendo error, ¿verdad? Y otra de las cosas, cuando ofreció sacrificios, lo confronta Samuel, el profeta, y le dice, mira, está bien. Tal vez no hice bien, pero vente delante del pueblo y confírmame como rey. Yo ya soy rey, pero confírmame que lo que estoy haciendo estoy bien. Dice, no voy a hacer eso. Es más, Dios te ha desechado ya y se ha puesto su mirada en alguien más como rey. O sea, Saúl quería que, a pesar de haber hecho lo malo, decía, mira, vente Saúl, siéntate conmigo acá arriba, enfrente en el escenario, para que la gente diga, Dios respalda lo que yo estoy haciendo mal. Y Samuel dijo, yo no voy a estar ahí. No tuvo un corazón, falló, pero no tuvo un corazón correcto. David falló, pero tuvo una actitud correcta. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Va a haber examen al final. No se crean, hermanos. Después de la ley mosaica, no podía con Moisés, la ley que había pasado, el pacto de Dios con Moisés, no podía proporcionar ninguna de estas cosas. Dios había establecido un pacto con David. Y en el Antiguo Testamento no se podían cubrir algunos aspectos importantes. Dice el Romanos 3:20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Así que aquellos que quieren seguir la ley, guardar el sábado y guardar algunos aspectos de la ley, dice, no vas a poder ser justo por cuestión de cumplir las reglas de la ley del Antiguo Testamento. Está bien que podamos cuidar y procurar, pero por hacerlas tú no llegas a ser justo. Dice, la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos, ¿verdad? La ley te dice, tú no puedes agradar a Dios, tú en tus fuerzas no puedes. Por tanto, el compromiso que había de Dios con el pueblo, le había hecho Dios la promesa a Abraham, a Moisés. El pacto con David fue un pacto incondicional. El pacto con David hubo una diferencia. Con los demás pactos le condicionaba, pero con David fue incondicional. Le prometió a David un linaje real, que a pesar de sus situaciones, por el corazón que él tenía, de una actitud correcta, Dios dijo, a pesar de tu humanidad, yo establezco mi pacto perpetuo contigo. Un trono, un reino, todo ello para siempre. Por tanto, esa perpetuidad no podía ser quebrantada, pero Dios fue estableciendo y confirmando
todo esto hasta que Jesús nació, por medio de la descendencia de David. Vemos que el pacto empieza un nuevo pacto, pero con Cristo Jesús, y ese se llama pacto de gracia o nuevo pacto. Pero antes de entrar al nuevo pacto, todo esto es una introducción, faltan los 50 puntos del tema. ¿Sale? Muy bien. Saque el lonche, por favor, y me comparte. No se crea. Ya no estamos, a lo mejor algunos me van a hacer aquí señas, no hagan caso si me hacen señas que le corte, pastor, ya tengo hambre. Así no les haga caso. Que ya quiere una paleta. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dicen Romanos. Dice, porque ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El antiguo pacto, dice Hebreos 7:22, ya cumplió su función. En la época que requería cumplirse algo de parte de Dios llamado dispensación, era una época determinada que Dios estableció para Abraham, para Moisés, para David, para Noé o para Adán también. Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. Dios estableció un compromiso de pacto en esos tiempos. Y el querer nosotros introducirnos en ese tiempo o en esa época no nos mete bajo la gracia, nos mete bajo una ley, en las cuales nosotros ya nos deberíamos de estar ahí, porque se supone que estamos bajo un nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Cuando estamos en esta función, dice la palabra que en Hebreos, que ha sido sustituido el antiguo pacto por uno mejor, por un mejor pacto. Pues Jesús vino a hacer no a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Además de cumplirte a ti por la descendencia de Abraham, le decía al pueblo judío, ya estoy cumpliendo. Dice, pero además estoy llevando a cabo lo que Dios está estableciendo, un nuevo pacto por medio de su sangre. Cuando Jesús establece la cena del Señor, le está diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Él está diciendo, el pacto que Dios había hecho con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés y con David, tuvieron fallas, no por parte de Dios, pero no era posible cumplir por medio de la ley. Tuvo que venir Jesús a establecer un nuevo pacto, y ese nuevo pacto fue por medio de la casa de Israel y también por medio de la casa de Judá. En Jeremías 31:31 viene más referencia de esto, pero hay unas características que debemos de saber acerca del nuevo pacto. El nuevo pacto ya no es el cumplimiento de reglas o leyes que establecía Dios al pueblo. Ahora es por medio de la fe. Por medio de la fe. Quiero saber si está aquí o está pensando en los frijoles o está pensando en la carnita, yo no sé. Por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dicen las Escrituras. El último y más grande pacto establecido por Dios es el nuevo pacto. Y en algunas traducciones puede venir también como Nuevo Testamento. Pero es un pacto que Dios estableció según Jeremías 31 con la casa de Israel y con Judá. Mira, hay algo interesante aquí. A pesar que Jesús estableció el nuevo pacto, ya había referencias en el Antiguo Testamento de lo que habría de venir en el Nuevo. Desde Jeremías los profetas estaban anunciando que iba a establecer Dios un nuevo pacto. ¿Sabían ustedes que ya no tenemos 10 mandamientos, tenemos 11? ¿No sabía? Cuando Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy, ¿verdad? ¿Verdad? No se la sabían. Bueno, muy bien. Ya son 11 mandamientos. Y él dijo, un nuevo mandamiento les doy, 10 más 1. Pero, volviendo al punto, pero de igual manera, es a través de la fe. La segunda cosa es a través del perdón. Pero Dios ya había establecido referencias en el Antiguo Testamento del nuevo pacto. Jeremías habla acerca de esto, de la casa de Israel, la casa de Judá, de un nuevo pacto. Pero también lo establece en Ezequiel, cuando empieza Dios a decirle al profeta, por medio de palabras del profeta, palabras del Señor por el profeta, le decía, diles a mi pueblo esto, yo les daré un corazón nuevo y haré que sigan mis leyes y puedan caminar conmigo y puedan conocerme. Entonces habla de un nuevo pacto, dice, y estableceré un pacto. Está hablando de algo diferente, que ahora no era algo externo, sino era algo interno, que algo no sucedía desde el Antiguo Testamento, era solamente cuestiones externas, pero tenía que producir algo Dios en su interior. Dicen las Escrituras en
Jeremías 31:33. Dice: pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A causa de esto iba a haber una consecuencia tremenda de bendición de parte de Dios. Entonces, por medio del perdón de Jesús, Lucas 22:20, de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. Pero vemos cómo el Señor estaba estableciendo un pacto también por medio del perdón. Es la promesa que Dios le hacía a las personas de que Él es el mediador entre Dios y los hombres. El único mediador era Jesús, y que por medio de este nuevo pacto, por medio de su muerte, también de la resurrección en Cristo Jesús, podíamos tener una reconciliación con el Padre. Esto lo estableció el Señor. Somos salvos por gracia, por la fe. Somos salvos porque podemos recibir su perdón, pero también podemos entender que somos salvos por gracia. La gente antes no era salva por gracia. Podían tener una rigidez de condición de cumplir los mandamientos, y el que no los cumplía, dice: el que pecare muera irremisiblemente, porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Mas el nuevo pacto dice: mas el regalo de Dios es vida eterna. Si se da cuenta de los contrastes, nosotros no podemos vivir en un pensamiento o una actitud de decir: tengo que cumplir las reglas que Dios me establece. No me malentienda, sí, tenemos que cumplir reglas, pero no en base a nuestra salvación, ¿sí? No es de que ahora, mire, no me levante la mano, pero ¿cuántos en Semana Santa se iban a no sé dónde, bien lejos, pagaban no sé cuánto para ir a entregar una manda, a hacer no sé qué, a tal lugar con tal persona y a entregar no sé qué? Ahí llevaba un corte de su cabello, llevaba una muestra de su pelo, se lo entregaba ahí una cajita, digo, una personita de esas que le ayudaban. Ahí va el santo chorrito de no sé de dónde, ahí va de rodillas con fichas, golpeándose en la espalda. Y muchos a lo mejor no hacían eso, pero se iban caminando no sé de dónde a dónde, iban al Zócalo de la Ciudad de México y establecían un pacto, ¿verdad? Un compromiso, para ganarse el favor de ese santo o de ese Dios. Vivíamos equivocados, no teníamos la libertad en Cristo. Y hoy día no lo haga de forma de como lo hace el mundo, pero hay cristianos que quieren pagar el precio por ganarse la salvación. No, pues tengo que congregarme, si no Diosito me castiga, ¿verdad? Tengo que ir a la iglesia, tengo que alabar, tengo que portarme bien, tengo que. Entonces no vive por gracia, vive por ley. Tengo que caerle bien a la gente, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero cuando usted entiende eso, usted puede vivir en libertad. En decir: lo hago porque tengo un corazón para Dios. Voy porque estoy agradecido con Dios y Él dio su vida por mí. Pues ¿cómo no voy a darle toda mi vida a Él? Amén. Pues aquí no le decimos a la gente: tú tienes que dejar eso, tú tienes que vestirte así, tú tienes que cambiar aquello, tú no puedes tomar café, tú no puedes tomar... No. ¿Por qué? Porque saliendo de aquí usted lo va a hacer allá afuera, ¿verdad? Pero cuando usted entiende el pacto que tiene con Dios, usted se va a guardar para el Señor. ¿Me explico? Y usted va a decir: mi vida le pertenece al Señor. En ese nuevo pacto somos salvos por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe que obtuvimos por medio del perdón de Cristo Jesús. Y esto no es de nosotros, pues es más, eso es un regalo de Dios. No es de que usted diga: es que yo le sigo y estoy con Él porque tengo mucha fe. No, Dios te permitió tener esa fe. Y fuiste salvo nada más por la gracia y misericordia de Dios. Amén. No hicimos nada, hermanos. No hicimos nada más que simplemente decir: Señor, reconozco mi maldad y te necesito. Y necesito tu gracia y tu favor. Necesito caminar contigo. Tomé una decisión. Toma la decisión de creerle. Toma la decisión de reconciliarte con Él. Toma la decisión de aceptar su perdón y vivir para su gracia y para su gloria. Y saber que es algo que Dios te dio. No estás aquí por casualidad. Dios puso en tu corazón el querer como el hacer. Él te tiene aquí. Tú simplemente atendiste a la invitación de Dios. Y usted es salvo por la gracia y por la misericordia de Dios. Porque le aseguro que no da ni un peso por nosotros. Pero Él sí, no solo dio un peso, Él dio toda su vida por nosotros. Un aplauso al Señor, amén. Aleluya. Es el mejor regalo que pudimos haber tenido. Salvación gratuita, hermanos. ¿Cuántos saben que la salvación tuvo un precio muy alto? La sangre de Jesús. Si usted le dan un Rolex
caro y tan costoso, ¿lo cuidaría o lo dejaría así al piso ahí? ¿No sabe qué es un Rolex? Es un reloj carísimo, miles de dólares, ¿verdad? Le dan algo muy valioso, ¿usted lo descuidaría? ¿Lo prestaría a cualquiera? ¿Lo dejaría por ahí tirado? ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlo. Y el regalo que Dios nos dio tenemos que cuidarlo, no menospreciarlo, no pisotearlo, no rechazarlo, permanecer en Él. Y eso se llama salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Nuestra responsabilidad es ahora pues dedicar nuestra vida a Él, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Ahora, otra característica del nuevo pacto es que es por medio del arrepentimiento. Pero dice la palabra que tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto. Está hablando de Jesús, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuántos sabían que la promesa de Dios en el Antiguo Testamento era cosas grandes y tremendas de bendición? Amén. Pero Dios establece por medio de Jesús mejores promesas. Y vemos la palabra, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar a un segundo pacto, que fue el de Jesús. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, dice en Hebreos 8:6. Por tanto, el éxito del pacto y el propósito del pacto no depende de nosotros. Bueno, depende de Dios, ahora de Jesús. Ya no depende de nosotros. Antes sí dependía en gran forma de lo que nosotros hacíamos o dejábamos de hacer, porque eran pactos condicionados. Pero hoy día, por medio de Jesús, Jesús dijo, consumado es. Todo fue cumplido, ya todo fue hecho para la gloria del Padre. Así que aquellos que me reciben tienen la potestad el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y tenemos esa tremenda herencia y libertad en Cristo Jesús. Pero ¿cuántos saben que el amor de Dios no es condicionado? Es incondicional. Amén. Él nos ama. Y nos ama ¿cuántos aman a sus hijos aunque la rieguen, rompieron algo y no lo dejamos de amar, ¿verdad? Y te hizo una cara y una rabieta y bueno, pues lo amas, es tu hijo. Pero en Jesús sus promesas sí son condicionadas, su amor no. Pero cuando si hay una condición, tiene que haber arrepentimiento. Es el único requisito que Dios nos pide. Y el arrepentimiento no es remordimiento. Ay, me sentí mal por fallarle a Dios. Ay, yo otra vez como que, bueno, pero Dios me ama, aleluya, gloria a Dios. El arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de rumbo. Si ibas para allá, ahora tu destino es hacia el otro lado. Ya cambias tu camino, ya no es lo mismo de antes, ya no vives igual que antes. Tú puedes pensar ser salvo y estar muy perdido. Pero si tú puedes decir yo soy salvo por gracia, por fe, es porque también hubo un arrepentimiento. Amén. Cuando el Señor empieza a revelarse en este nuevo pacto, nuestra vida no puede ser la misma. Nuestra vida tiene que cambiar, porque implica la decisión de arrepentimiento que usted está tomando de seguir a Jesús. He decidido seguir a Cristo, amén, y no volvemos atrás. Ese sacerdote único, establecido para siempre, llamado Jesús, ha establecido un nuevo pacto con nosotros. Por tanto, quiero concluir con estas características. Ahora si me ayuden los de la alabanza, por favor. Jesús dijo, consumado es. Y el pacto nos da más de lo que nosotros podamos lograr en nuestras fuerzas. Pablo decía, por su gracia soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Porque él podía ser falible en algunos aspectos de vida. Pero Dios no ve tanto tu error. Dios ve tu corazón y ve tu intención de corazón. De decir, yo voy a permanecer en lo que es correcto. Voy a cambiar esta circunstancia. Voy a alejarme de esto. Voy a vivir para el Señor. Porque su palabra dice, consumado es. Y el objetivo del pacto es que al final le demos la gloria al Señor en todo lo que somos, en lo que hacemos y lo que vivimos para Él. ¿Qué beneficios tenemos con este pacto? Bueno, tenemos paz. Dice, haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Desde el Antiguo Testamento viene esto. ¿Qué otras cosas trae el Señor a través de su pacto? Establece libertad. Esa libertad nos libró de la esclavitud. Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno
en Cristo. Entonces, el pacto que Dios está haciendo en nuestras vidas viene a traer también libertad. ¿Por qué? Porque hay gente que ha hecho pactos con la muerte, ha hecho pactos con un ídolo, ha hecho pactos. Miren, vivimos en la Ciudad de México 4 años y medio. Íbamos a pasear al Zócalo y otras veces fuimos a orar al Zócalo también. Y usted veía las filas de personas detrás de un chamán. Había 2 chamanes danzarines ahí y tenían sus saumerios, sus inciensos, y tenían sus hierbas, y empezaban a escupirles líquido, agua que tomaban, y la escupían a los niños, las mamás ofreciendo a los pequeñitos al chamanismo. Y empezaban ellos a decir, pues bendígalo, ¿verdad? Y ahí estaban los niños, los chiquitos así todos sacados de onda, y los papás bien contentos entregando sus vidas a tradiciones incorrectas, idolatría, brujería, hechicería. Y la gente no sabe, pero cuando llega Cristo, Dios te hace libre, pero no ha roto pactos y compromisos de entrega que tuvo en su niñez. Hay algunos que aquí, porque pues se debían a ese santo. ¿Sabía usted eso? San Miguel Arcángel, nada, se cree. San Benito, San Antonio de Cabeza, nada, yo tengo familia que por nacer en el día de un santo le pusieron un nombre, o por entregarlo a ese santo. Hay nombres que usted no sabe. Pregúntale a su papá: mamá, ¿por qué me pusiste este nombre? Ay, mijita, es que yo te entregué, tenía situaciones de salud y pues te entregué a este santo, hijita, ¿verdad, hijito? Y ahí estás bien entregadote al santo y tú ni en cuenta, bien atado, ¿verdad? Todavía. Y cuando empezamos a entender el nuevo pacto en Jesús, decimos: Señor, tú hiciste todas las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, todo. Es más, algunos de ustedes tienen cara que hicieron algo en nuestra ignorancia, hicimos cosas. Algunos tienen cara que a lo mejor están volteando a ver quién tiene la cara, ¿verdad? De que a sus hijos le pasaron el huevito, ¿verdad? Ah, está empachado mi hijo, ¿verdad? Está empachado. Yo le paso la hierbita esta y el pirul, empieza a pasarle cada cosa ahí. La pata de conejo, ¿verdad? La sábila. Esa untada es muy buena, hermanos. La sábila untada es muy buena, te quita arrugas. ¿La qué, hermana? ¿La qué? Me pasa la receta después, hermano. Gracias. Los que los pasaron por fuego, o sea, pásale por este fuego, hijito. Echas ahí el alcohol, apunte, tanto así de alcohol. Ahí anda poniendo limones en el negocio con agua, que para la abundancia. Pone al gatito flaco, gordo, panzón ahí, al otro señor ahí, ¿verdad? De la suerte, de la abundancia, las moneditas tales, el ojo de Dios en las pulseras, en los collares. ¿Los qué? ¿Ojos qué? Ojos turcos. Hermano, eso no es de Dios. Y usted a lo mejor no sabía, pero usted está invocando deidades espirituales que usted no sabía. Ay, pastor, eso es algo bien bonito, se ve. Ahí está con los suegras. No, hermano, espantasuegra, no, espérese. Hermana Olga, ¿qué onda, hermano? Los espantasueños, ¿verdad? ¿Cómo se los? Atrapasueños. Es que quería cachar al hermano a ver qué decía. Espantasuegras. Páseme la receta, hermano. Para unos hermanos que quieren aquí espantasuegras. No se crean. Los atrapasueños que pone ahí para que no tengas pesadillas. Y pone el espejo hexagonal que para que ya yo me sé muchas cosas, ¿verdad? Las pirámides de la abundancia, de la energía. Hermanos, todo eso no es de Dios. Usted está viviendo con pactos esotéricos, metafísicos de la nueva era. Ciertas figuras prehispánicas. Va usted de turista y agarra lo que sea, y usted está metiendo cosas en su casa y usted no se da cuenta, pero está enlazando su vida espiritual a esas cosas. Ciertos inciensos aromáticos, ¿verdad? Que tienen un significado que a lo mejor usted no sabía. No todo es malo, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? Dice la palabra. Pero usted tiene que pedirle dirección al Espíritu Santo. Dice: Señor, ¿qué está bien con esto? ¿Qué no? Y esos pactos que usted hace, no los hace porque usted dice: yo pacto con esta piedra para que pueda, esta piedra volcánica, o esta piedra, ¿qué dijo, hermana? Piedra lumbre, ándale, esa no me la sabía, hermano. Fíjese, Señor, sánala, Señor, sánala. A lo mejor usted no está implícitamente haciendo un pacto verbal, pero se está ligando en su corazón en algunos caminos incorrectos y está cargando cosas que están trayendo maldición a su vida,
o están trayendo crisis, derrota, situaciones que a lo mejor usted no sabía, y está obstruyendo la bendición de Dios. Dios nos quiere salvar, nos quiere liberar, nos quiere otorgar perdón por causa del pacto. Dios por medio de Jesús nos salva, nos perdona. Dice, Él quita nuestros pecados, nos santifica, santificación, perdón, ahí se comió una letra. Dice, nos capacita para hacer su voluntad. El nuevo pacto en Jesús nos lleva a un caminar libre, caminar en Cristo en plenitud, en gozo. Y el Señor nos empieza a llevar de una voluntad, de una perfecta obra que Él quiere hacer en nosotros. A lo mejor no sabía muchas cosas, pero usted tiene tenemos que comprender aquí en la mente, que baje nuestro corazón, para entonces actuar en nuestra fe. Voy a hacer cambios en mi vida. Miren, algunos hicieron pactos con alguna religión, con alguna fe. Usted lo hizo de manera sincera. Pues dijo, bueno, yo tengo esta hambre de Dios, esta fe sincera en Dios, y hago este pacto, este compromiso. Y se metió a la masonería, se metió a un pacto incorrecto, se metió a una secta, ¿verdad? A lo mejor a una situación de religión equivocada. Algunos se han metido al vudú, al palo mayombe, al palo blanco, y de brujería, de hechicería. Y usted tiene que romper esos pactos y decirle, Señor, yo declaro que la sangre de Jesús tiene el poder para hacerme una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Y usted diga, Señor, yo quiero ser libre de pactos antiguos en mi vida. Y a lo mejor usted no se entregó a eso, pero de chico sus papás sí se lo entregaron a eso. A mí me bautizaron hasta los 5 años, 6 años casi, ya todo grandote, me cargan. Dale, bautízame, porque se le había pasado a mi papá. Yo no quería, ¿verdad? Lloré, no sé qué. Pero algunos nos entregaron a una fe tradicional perpetuamente. Ahora, no había malicia en nuestros papás, había una fe sincera en ellos. Pero dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. No es la fe tradicional, no es la fe que nos enseñaron los papás, es la fe en Cristo Jesús, una fe personal. Y a lo mejor usted no sabía y cometió actos, ¿verdad? De leer las cartas, de irse a una persona que le dijera quién está haciéndole un daño, leer el café, los asientos, la mano. Y todo eso le abre puertas de derrota, de fracaso, de crisis, de opresión espiritual. Y usted tiene que romper todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, gracias, amor. El pacto matrimonial ante los hijos. Ante los ídolos. Hubo un pacto matrimonial, es cierto. Algunos papás, al unirse los esposos, hicieron un pacto ante un ídolo, ¿verdad? Aquí estamos delante de ti. Pero ¿qué le parece si nos ponemos de pie un momentito? Amén. Y le decimos al Señor, Señor, dame la fortaleza para hacer tu voluntad. El pacto en Cristo Jesús nos da la gracia para, por medio de su sangre que por nosotros ha sido derramada, nos santifique. A lo mejor usted no ha podido vivir en santidad, batalla en algunas áreas. Diga, Señor, quiero entrar en pacto contigo, Señor. Un pacto en guardar mi vida para ti. Como a usted todavía le cuesta trabajo algún vicio, alguna situación de droga o una situación de alcohol o de tabaquismo, y usted tiene que entrar en pacto con Dios. Dile, Dios, quiero hacer un pacto contigo, porque tu sangre es poderosa para transformarme y cambiarme. Pero es algo que usted tiene que hacer de forma personal, de forma individual. Y ahí en su lugar le invito a que cierre sus ojos un momento para no distraernos solamente y decirle, Señor, yo quiero tu presencia en mi vida. Y antes de entrar en un tiempo de oración, yo quisiera que entonáramos un canto y después orar por esta palabra en nuestras vidas. Desde hablar, cantaste sobre mí.